Alfredo, buenas noches. Un gusto estar en contacto con usted nuevamente y con su audiencia. Hoy para referirnos a un tema que está tomando relevancia en las últimas semanas, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, que es el de la inflación creciente que se está dando en algunas economías desarrolladas y que están poniendo una alerta acerca de cuál es la evolución futura de esta importante variable de la economía. Días pasados se han conocido los datos de mayo de inflación en Estados Unidos y el índice de precios al consumidor anualizado ha tenido una variación del 5%, el valor más alto desde la crisis del 2008, con un agravante que la inflación subyacente, es decir, aquella que elimina los precios volátiles de alimentos y energía, también ha tenido un comportamiento alcista con valores por encima de lo que se conocía desde 1992 a la fecha. Esta situación deriva de una cuestión vinculada a las ayudas multimillonarias que han dado los países a individuos y a empresas como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Estas fuertes ayudas han sido financiadas, en el caso de Estados Unidos, en parte por impuestos, pero en una parte muy importante por emisión monetaria. Y es esta emisión monetaria la que está reflejando, a partir de un proceso de recuperación que está experimentando la economía de Estados Unidos, está manifestando tensiones inflacionarias. La Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, viene sosteniendo que este es un proceso transitorio, es una situación perfectamente superable y que la flexibilidad que tiene la economía del país del norte va a permitir que en pocos meses más las variables se equilibren. Además que todavía tiene un gran herramental intacto al cual podrá acudir en caso de que la situación vaya más allá de lo previsto. Quiero decir que, como la propia secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, lo ha expresado últimamente, una suba de tasas de interés podría ajustar la economía y reducir la inflación, y que incluso sería saludable a nivel de competitividad para la economía de Estados Unidos. Dicho esto, nosotros vamos a tener una expectativa centrada en hacer un seguimiento muy de cerca de cómo evolucionan los precios en Estados Unidos y en el resto de las economías desarrolladas, como la Unión Europea, Japón y también en los países emergentes de gran crecimiento económico, como el caso de China. Yendo a nuestro país, a la Argentina, el proceso inflacionario ha seguido en los últimos meses un camino complejo, en donde los precios se han ubicado siempre por encima, con un crecimiento por encima del 4% mensual, lo que hace llevar las expectativas inflacionarias en torno al 45 al 50% anual. Una inflación de alrededor del 4% mensual es 10 veces casi la inflación promedio de toda la región, que está en el orden del 0,4% mensual. Esto ha hecho que el gobierno tome medidas, ha hecho que esas medidas se traduzcan en una mayor intervención del Estado en la economía, procurando eliminar aquellos factores abusivos en los precios, sobre todo que se dan en la cadena de distribución, entre que los productos llegan
desde el productor, valga la redundancia, al consumidor final. En ese sentido, se han inscrito el programa de precios máximos, el congelamiento de ciertas tarifas, a excepción de los combustibles, lo cual puede dar en mayo, ya que pasado mañana se va a conocer el índice de inflación de mayo en Argentina, pueda haber producido una disminución en donde los analistas están estimando que la inflación puede ubicarse en torno al 3,5% mensual, pero con una gran participación en dicho incremento de la evolución de los precios de los alimentos, lo cual preocupa y sigue preocupando al gobierno, atento que los problemas tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda en la economía argentina están poniendo un escenario de estancamiento nuevamente, en donde los repuntes que se vieron a comienzo de año a raíz de la segunda ola de la pandemia se han visto abortados en las últimas semanas, con expectativas de que este parate económico acompañado de inflación traigan un escenario estanflacionario que podría complicar las cosas, sobre todo desde el punto de vista político, de cara al proceso electoral que comenzará en septiembre con las elecciones PASO. Bueno, visto esto, Alfredo, debemos concluir que la inflación va a ser el tema central en las próximas semanas, de que van a merecer en materia económica un seguimiento muy cercano para ver cómo evolucionan los precios, cuál es la política al respecto, cuáles son las medidas que el Banco Central pueda ir implementando conjuntamente con el Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio para evitar un recrudecimiento de la inflación que podría ser muy costoso en términos políticos de cara a las nuevas elecciones. Pero a partir de allí, lo que hay que pensar es en lo que venimos insistiendo siempre: reformas económicas muy profundas que permitan asegurar una oferta fluida de bienes y servicios con precios estables en el tiempo y al alcance de los consumidores. Bueno, Alfredo, los saludo nuevamente, me despido hasta el próximo contacto que tengamos y le dejo estas breves reflexiones acerca del tema inflacionario.